Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Moscoso González. Soy doctorando en la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, en el programa de Sociedad y Cultura, y mi tesis doctoral está basada en la piratería americana, uno de los temas más apasionantes que pueda haber dentro de la propia historia de América, y más especialmente en la piratería y el corsarismo realizada y ejecutada por los españoles. Voy a intentar hacer este vídeo un poco ameno, no voy a intentar utilizar terminología muy abultada ni muy tal para que todo el mundo pues pueda dar su opinión. Y al final todas las preguntas que me hagáis me las dejáis escritas y lógicamente las contestaré. Voy a empezar estableciendo una diferenciación entre la piratería y el corsarismo porque de hecho es uno de los problemas que me he encontrado cuando estaba realizando mi investigación. Normalmente la gente suele tener muchas dificultades para diferenciar entre ambas actividades y es una cosa bastante común teniendo en cuenta que al final es la misma actividad con pequeños matices, sobre todo jurídicos, que intentaremos evitar. La piratería, para empezar, es una actividad muy antigua, no, pese a que todos tengamos en la cabeza el típico pirata americano que abordaba los barcos españoles con el pistolete, el mosquetón y el sable en la boca. La realidad es que la piratería ya empieza en la antigüedad clásica. De hecho, en la literatura homérica, Ulises, en su Odisea, realiza varios actos de piratería para abastecerse durante su regreso a Ítaca. Y no tan solo en eso, autores clásicos como Heródoto acusa a las polisfoecias, a los foecios de piratería contra sus buques. El propio Tucídides, en la guerra Peloponeso, también acusa a las polis de la Magna Grecia de que eran al final sus rivales, ¿no? de actos de piratería, y Jenofonte también sigue igual. Es que al final la piratería es el asalto, ¿no? La RAE lo define así, ¿no? El asalto en la persona o asalto pirático, ¿no? El asalto de embarcaciones comerciales. Entonces nos encontramos que el pirata era aquel que asaltaba el buque comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que al que le atacaba la, la a que le atacaban los barcos, el otro era un pirata, mientras que los que realizaban la propia acción eran los corsarios. Entonces nos encontramos buques griegos, tranquilos comerciantes griegos que navegaban por el Mediterráneo, que eran asaltados por piratas cartagineses, o al revés, tranquilos comerciantes cartagineses que eran atacados por corsarios romanos o etruscos, por decir alguna cosa. ¿Qué significa esto? Al final lo que nos encontramos es que la piratería es un delito que persigue todo el comercio, o sea, no está dirigido por ningún Estado, mientras que el corsarismo sí, el corsarismo estamos hablando de una actividad dirigida por un poder. Al final todos los poderes públicos quieren hacerse con el monopolio de la violencia, y esto pues tiene sus consecuencias, en este caso la consecuencia de la instrumentalización política de la piratería la entendemos como corsarismo. De hecho, la piratería y el corsarismo son inherentes a la propia historia humana, y uno de los puntos que más define esto es que en el Concilio de Letrán, en el tercer Concilio de Letrán, la Iglesia anatemizó las dos modalidades, la piratería y el corsarismo, lo que nos permite ver que, si bien es cierto que los términos subsisten en la historia, al final no había diferencias, porque al final al marinero que lo asaltaban en el mar, perdía su carga, su barco y muy posiblemente también su vida, le era indiferente si le atacaban corsarios o piratas. Esas diferencias jurídicas pues eran indiferentes. Bien, como he dicho, en los reinos hispánicos la piratería fue muy presente. Por ejemplo, en la Corona de Aragón, por poner unos ejemplos, encontramos a Bernat de Vilamarí, fue un gran corsario, que fue visto por piratas, sobre todo por sus víctimas, en este caso las presas de Génova, ¿no? Los mercantes genoveses y las incipientes plazas italianas. Y no solo ello, además, como eran corsarios, también provocaron muchas guerras. Conde de Ampurias lanzaba a sus corsarios, a sus piratas hacia Castilla,
Y al final, los corsarios aragoneses acabaron precipitando guerras como la Guerra de los Dos Pedros, que fueron por corsarios catalanes y valencianos de la Corona de Aragón, que asaltaron varios buques en el mar de Alborán. En Castilla tampoco se quedaban cortos. Por ejemplo, la primera gran flota la llevó Íñigo de Artieta, por orden de Fernando el Católico, la denominaba como Armada de Vizcaya, que era un corsario, era un pirata, sirviendo a los reyes, por lo tanto, un pirata instrumentalizado, un corsario, que asaltó todos los buques portugueses y se hizo para presionar la firma del Tratado de Tordesillas. No solamente, no solamente, por ejemplo, Único de Artieta, uno de los corsarios más famosos que hubo en el Reino de Castilla, son los hermanos Pinzón, sobre todo el pequeño, y como castigo o tal se enrolaron, no como castigo porque participaron, ¿no? Pero económicamente, pero sí que fue una de las capitulaciones, se les perdonaban sus delitos por ir en la expedición de Colón. Cuando se descubre América, todo este entramado, que no voy a entrar más, sé que es muy complejo, se traslada a América. Con una pequeña inciso, ¿no? Por el Tratado de Tordesillas, la navegación por el Atlántico a través del Meridiano, no vamos a explicar tampoco ahora el Tratado de Tordesillas, que sería bastante complejo y además porque sufre bastantes modificaciones desde el Tratado de Cazabastoledo hasta Tordesillas. Pero lo importante es que España cae en algo que muy poca gente había hecho, ni siquiera los romanos con el Mediterráneo, que es apropiarse no solo de la tierra americana, sino también de la navegación. Esto significa que cualquier buque que no fuera español, que navegara por América, estaba cometiendo un delito y, por lo tanto, si era apresado por saltarse la ley, era acusado de piratería, pese a que muchos de lo que le hicieron, como veremos, no tenían patentes y autorizaciones de sus gobiernos, por lo tanto eran corsarios. ¿Por qué se les acusaba de piratería? Muy sencillo. Cuando se usaba, se le tramitaba por la ley criminal, que era mucho más dura, normalmente acababan colgados, la típica imagen del pirata colgado en el cadalso, mientras que si se les acusaba de corsarismo, de servir a, a, la, a un Estado, se les juzgaba por la ley militar y aquí entraba todo un conflicto de intereses, de intercambio de presos, era mucho más complejo. Bien, cuando España está en América, existen varias oleadas que yo las voy a denominar de una forma, no son cosas mías, si eso ya lo intentaré justificar en la tesis, pero intentaré explicarlas. La primera oleada que llega son sobre todo franceses y curiosamente el primer pirata americano no actúa en América, sino actúa en el Atlántico, pero más cerca de Europa es Jean Flory, Juan Florín para los españoles, es un corsario francés que asalta los buques que enviaba Hernán Cortés desde México, cerca de las Islas Terceras, lo que sería actualmente las Azores, llevándose, o sea, consiguiendo apresar dos de los tres navíos y los lleva ante Francisco I de Francia. Este comienza a ver las grandes riquezas que llevan desde América y claro, lo que ha impresionado y reclama su parte del territorio, llegando a decir que Carlos V le enseña el testamento de su padre Adán, ¿no? Del padre común de todos, según la Biblia, conforme Dios le ha dejado toda la posesión de América en discusión de los rivales. Aquí vamos a hacer un pequeño inciso porque realmente Jean Flory, recuperó el tesoro de Moctezuma, pero en aquel momento América no era ni por asomo lo que sería, pese a las leyendas que habrán del Dorado o de otras muchas mitologías, América realmente eran pocas colonias, pocas ciudades, pocos puestos fronterizos realmente mal amurallados y eso beneficia a los piratas. Los primeros que llegaron fueron precisamente los franceses, siendo el más famoso Leclerc por su brutalidad más que nada, y yo lo llamo de piratas de ida-vuelta, es decir, salían desde Europa, en este caso desde Francia, y asaltaban a los buques que se encontraban. ¿Cuál es el problema? Que aún no se había llegado a la extracción de plata, que será después. Eran sobre todo mercancías europeas que España, la monarquía hispánica en este caso, enviaba hacia América, hacia sus colonias, y no valía la pena asaltarlos porque lo mismo conseguías en el Mediterráneo o en el Atlántico más próximo. Entonces, para conseguir un buen botín, a lo que se dedicaban básicamente era a arrasar las ciudades, asaltaban los puestos, como digo, no había muchas murallas, realizaban incursiones razzias bastante intensas
y al final pedían un tributo de quema, llamado tributo de quema, que lo que venía a decir es que o nos pagáis o os incendiamos la ciudad. Era una piratería, como digo, de ida y vuelta y sobre todo muy vinculada a la religión. Eran sobre todo hugonotes. Realmente los franceses intentaron establecer en la Florida y hasta que lo fueron expulsados por Menéndez de Avilés. Y realmente los franceses duró poco esta mitades al 60 del siglo XVI, más que nada porque entraron en conflicto en sus guerras de religión y entonces no tuvieron tanta repercusión en América, pero automáticamente cogieron el relevo los ingleses y aquí es realmente donde se hizo daño a las colonias. El gran primer corsair inglés no fue Drake, como se suele pensar, sino fue John Hawkins. Y era un pirata típico. Su metodología consistía en bajar hasta las Islas Canarias, asaltar a los buques portugueses que venían cargados de negros y llevárselos a América. Una vez llegaba a América, obligaba, pese a que estaba prohibido por el rey, obligaba a, las, a los pequeños poblados, a los gobernadores, a que les compraran esos negros e incluso les obligaba a expedir un recibo para no ser acusado de piratería. Lógicamente estaba bajo coacción y en algunas ocasiones cuando no se negaron, acabaron arrasados. John Hawkins es el maestro del que será el gran pirata inglés, que es Francis Drake, que actuó más o menos de la misma forma, solo que con mucha más brutalidad y le importaba bastante poco que lo acusaran de corsario. Le molestaba en contra que lo acusaran de piratería, realmente entra en cólera cuando asalta Cartagena de Indias y el gobernador se niega y le llama pirata. El obispo especialmente entra en cólera porque él estaba al final actuando en representación de su rey, ¿no? De la reina virgen. Todo este proceso, ya digo, de ida y vuelta, acabó cuando, a principios del siglo XVII, cuando los corsarios comenzaron a asentarse en las Américas. Y todo tiene que ver con una decisión, una mala decisión de Felipe II, que para evitar que los franceses comerciaran o contrabandearan en la colonia la española, desalojó la parte occidental de la isla. Esto aprovechó, como ya digo, los franceses, pocos franceses se asentaron en la isla y, y comenzaron a comerciar con los buques a los que vendían carne, que cazaban, sobre todo ganado cimarrón, y ahumaban en unas parrillas hechas con cañas, llamado bucán, de ahí su nombre, como veremos después. Y cuando fueron expulsados por los gobernadores de la Española, se refugiaron en una isla al norte de la isla de la Española llamada La Tortuga. Estos adoptaron el nombre, como digo, a través del bucán y se llamaron bucaneros. Estos bucaneros, ¿quiénes formaban? Eran sobre todo gente desheredada rápidamente, incluso hispanos, no había nada, que se dedicaban a asaltar para sobrevivir en principio. De hecho, muchos de estos bucaneros, en cuanto tuvieron la oportunidad, apresaron algún navío importante, regresaron a Europa. No todos los navíos, no todos los bucaneros. Y dieron continuación a lo que vino después, fueron los filibusteros. Y esto es interesante porque realmente vamos a ver aquí lo que era la auténtica piratería americana. ¿Quiénes componían estos filibusteros? Como ya he dicho, eran desheredados, gente que llegaba a América iluminada por la gran riqueza que había allí en América, sobre todo desde que se descubrió la amalgama de plata y las minas del Potosí, Zacatecas, comenzaron a producir grandes cantidades de plata, pero era una plata que era inalcanzable por el simple hecho de que ya estaba en funcionamiento las ferias de galeones, el sistema de galeones y navíos, o sea, no se podía asaltar ese buque, esos buques en principio. Entonces se dedicaron a asaltar pues, pequeños mercantes y a asaltar, como hicieron anteriormente los de ida y vuelta, esto ya estaban estacionados, a asaltar las ciudades. Ciudades desprotegidas, como hemos dicho, sobre todo Nombre de Dios. Nombre de Dios parecía que si no eras un buen pirata hasta que incendiabas Nombre de Dios, obligando a la monarquía española a desalojarla y fundar Portobelo, una ciudad amurallada que pese a ello también fue asaltada como veremos. Esta gente la formaban pues,
gente desheredada que llegaba, ya digo, iluminados por la grande y llegaban allí y se encontraban que eran más pobres que una rata, muchas veces engañadas por las propias compañías de comercio que los enrolaban y para pagar los costes los obligaban a trabajar en sus haciendas y con un pequeño percance, que eran tratados peores que los esclavos, porque el esclavo costaba dinero, el dinero que te había costado era el viaje y si se moría no pasaba nada, el esclavo era un dinero que te había costado. Cuando acababan su servicio, normalmente 3 5 años, e incluso más, se encontraban solos en América sin recursos, sin comida y lo más lógico y lo más sencillo era dedicarse a la piratería que aceptaba a todo el mundo. Al final era una actividad libertaria. Esto es interesante porque, como ya he dicho, era una amalgama de gente muy variada, franceses, ingleses, holandeses, no, españoles, no había demasiado que haber, ¿no? En la realidad. Pero cuando asaltaban los navíos, había que vender esa mercancía. Como he dicho, la plata era inalcanzable, normalmente se hacían con mercancías que navegaban por allí, muy pocas veces era, era dinero en efectivo, ya que había que venderlo. Y aquí entra la gran piratería americana, es decir, cuando los reinos de Inglaterra y Francia comenzaron a hacerse con pequeñas posesiones en América, Martinica, Dominica, o el Gran Golpe inglés, ¿no? Con la Jamaica, eh, eran colonias que no eran productivas, entonces sus gobernadores dieron patentes de corso para asaltar a los navíos españoles, pero no porque los piratas que estaban en Tortuga, en este caso los filibusteros, fueran antiespañoles, sino porque España era la gran potencia americana y todos los navíos eran españoles. Realmente una característica del piratería, como hemos dicho, es que es un delito y por lo tanto son apátridas, no respetan ningún pabellón. En este caso, como no había, los buques ingleses y españoles y portugueses eran los más abundantes, asaltaban esto. Uno de los grandes piratas fue Henry Morgan, filibustero, sirviendo a la corona inglesa, realmente llegó a ser gobernador de América, en la Jamaica, y muchos cargos políticos. Y fue un gran, porque dio tres grandes golpes, en este caso fue por orden cronológico, Portobelo, Maracaibo y finalmente Panamá. Y lo interesante de este hombre es que junto a él había un médico, un cirujano. Entendamos que en ese momento un cirujano era un oficio como que se aprendía como se aprendía el de carpintero, que se llamaba Henry Smuts, más conocido como Alexandre Olivier Schemelin. Schemelin se hizo famoso porque una vez pudo volver a Europa, publicó un libro, el American Sea Robbers, traducido como Piratas de Centroamérica. En España llegó solo 3 años después. Ese libro se publica en 1679, en el 81 ya está publicado, 82 está publicado en la península ibérica como Piraterías en América y luz a la defensa de las colonias de las Indias Occidentales. Y es el único libro que tenemos que se escribe dentro de la piratería. Como hemos dicho, él es pirata, participa en las expediciones de Henry Morgan y describe con todo lujo de detalles todas las acciones que llevó a cabo. Es muy importante, sobre todo, su relación de hechos en Portobelo y Panamá. Maracaibo es un poco más escueto, pero la gran imagen que tenemos de la piratería americana, que se ha pronunciado en obras tan cinematográficas, ¿no? Como Piratas del Caribe, o incluso Daniel Defoe, cuando publicó poco después, en el siglo XVIII, su libro, se influenciaron en Exgemein, el típico pirata que solo busca la riqueza y, y se adopta a quien quiera. Y ese fue realmente una de las grandes virtudes de Morgan, que supo transitar todo este contingente de humano, variopinto, que no servía a nadie, que solo servían a sus intereses. Supo llevarlos a buen término y, en este caso, a favor de Inglaterra. ¿Por qué digo que la piratería americana y sobre todo era extraña? Porque cuando en el siglo XVIII, Inglaterra, Francia y luego también Holanda con sus colonias ABC, ¿no? Curazao, Bonaire y Aruba, ya se establecieron y fueron rentables, lógicamente dejaron de usar a esta piratería. Y esta piratería que los asaltó igual que anteriormente había asaltado a los españoles. Es la época de los grandes piratas, de la bandera negra, de los piratas apátridas, de los piratas que navegaban contra todos,
de Rackham, de Edward Teach, ¿no? El famoso Barba Negra. Y duró pocos años, porque cuando todas las naciones van a por ti, pues duras pocos años. Realmente es interesante que le echéis un ojo. Os voy a dejar en un enlace de la, de la obra de Schmeling. No es pirata, podéis verla tranquilamente, es una obra antigua y está digitalizada por varias universidades, totalmente gratuita y realmente podemos observar cómo esta gente eh, vivía de la violencia, vivía de los delitos, era algo bastante desagradable. Él explica cómo las violaciones, los robos, cómo colgaban a la gente. Y nos daríamos cuenta, observando, leyendo a Schmeling, cómo realmente la imagen, esta piratería de, de americana, ¿no? De Hollywood, realmente no tiene que ver. Los piratas no, pocas veces paseaban por la tabla a los prisioneros, simplemente los azotaban, los pasaban por la quilla, los colgaban de la jarcia. Realmente ser prisionero de un pirata no era tan... ni los abandonaban tampoco en la isla desierta, simplemente los mataban, los degollaban por diversión. Era una... realmente... era muy mala suerte caer en manos de piratas. Mi tesis, como he dicho antes, va sobre la piratería que ejercieron los españoles, en este caso del Corso, que actúan igual que los piratas, es decir, encontramos corsarios españoles realizando rachas sobre islas francesas no tanto, aunque también, sobre todo holandesas e inglesas, sobre todo las de la Providencia, New Providence y estas del norte. Con todo esto quiero decir, cambiar un poco la concepción de la piratería eh, para que veamos que realmente no Hollywood ha hecho mucho daño, pero que la piratería era un delito muy desagradable, que no solo afectó a los españoles, aunque en su mayoría sí. Y bueno, espero que si me dejáis alguna pregunta contestarla. Si me pongo a hablar, bueno, puedo tirarme aquí 3 horas, mejor no hacerlo. Espero que os haya gustado e intentaré hacer algún vídeo más cuando las circunstancias en las que nos encontramos sean más favorables, más editado, con gráficas y imágenes y otros archivos que podáis ver. Muchas gracias por todo. Buenas noches.